Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la nueva joya de las divisiones inferiores del Millonario. Seguramente lo han escuchado hablar y en este canal hice un video sobre él, pero hace ya bastante tiempo, a principios de año. Estamos refiriéndonos a Franco Mastantuono, jugador de tan solo 16 años que ya tiene edad suficiente para firmar su primer contrato profesional, y teniendo en cuenta los enormes números que ha tenido en las divisiones juveniles del más grande, está claro que la dirigencia no debería perder tiempo, teniendo en cuenta que además tiene posibilidades de jugar el Mundial Sub-17 con la selección argentina juvenil. La realidad es que la comisión directiva ya debería estar hablando con su representante para firmar su primer vínculo con el conjunto de Núñez. Veremos si en las siguientes semanas esto puede hacerse realidad y si el futbolista en cuestión también en los siguientes meses ya empieza a ser considerado por Marcelo Escudero para formar parte de la reserva. Es un jugador muy pero muy destacado y algunos inclusive lo ponen por encima en cuanto a sus cualidades y virtudes del Diablito Echeverri. Empecemos. Franco Mastantuono cumplió 16 años hace pocos días, es categoría 2007 y el 14 de agosto festejó sus 16 años. La realidad es que su época en River ha sido verdaderamente espectacular en este último tiempo. Ya estuvo en el radar del Milan en su momento. Diego Placente, entrenador de la Sub-17, lo tiene en los planes para ir al Mundial de esa categoría. Fue citado ya por Javier Mascherano también en su entonces para entrenarse con la selección Sub-20, más allá de que no iba a formar parte de ninguna manera del Mundial de la categoría. Martín de Michelis también sigue atentamente su evolución. Está claro que no para que juegue en este año, pero nada puede dejar de lado que a lo mejor forme parte de la pretemporada en enero del 2024 o a mediados del año que viene, y en breve, según lo que están diciendo en los pasillos del Monumental, debería firmar su primer contrato profesional con una cláusula que sería de 30 millones de euros. El dato más llamativo del 10 capitán y goleador de la séptima de la institución de Núñez es que durante su infancia no solamente jugó al fútbol, sino también al tenis, y eso le permitió mejorar en algunos aspectos que hoy por hoy utiliza para el deporte en el cual hoy por hoy se está destacando. A los 11 años debió optar por uno de los dos deportes y finalmente no dudó, se dedicó al fútbol, que es donde hoy la rompe en River. El arribo al Millonario se produjo en 2019, aunque el mismo captador que descubrió a el Diablito Echeverri lo había dejado ya señado verbalmente 2 años antes en una prueba que hizo en la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, cuando Mastantuono jugaba en el Club Cemento, del lugar por ejemplo de donde salió el exfutbolista de River y reconocido por todos Matías Almeida. Sus cualidades futbolísticas están hechas a la medida del Millonario y por eso esperan que su rendimiento de acá en adelante, ya en las categorías juveniles más elevadas, en la previa de debutar en la primera división justamente, sea igual que como lo han sido en las categorías más bajas. Está claro que a medida que un futbolista juvenil va avanzando de división, siempre cuesta más, porque sobre todo en cuanto a lo físico, el fútbol va cambiando. En las categorías menores normalmente se hace absolutamente todo con la pelota, y la idea quizás de presionar la salida del rival, el aspecto táctico, están más en un segundo plano. Lo que se destaca más por encima de todas las cosas tiene que ver con los destellos individuales y con la habilidad que tiene cada uno de los jóvenes para jugar con la pelota, es decir, es disfrutar más el fútbol en base a las condiciones y virtudes que tiene cada uno de los futbolistas. Pero a medida se va avanzando, inclusive ya en la reserva, los jugadores tienen que adoptar ciertos sistemas para que después, a la hora de llegar a la primera división, no sean sorprendidos con algo totalmente nuevo. Hay que presionar siempre la salida del rival. En River la intensidad es muy pero muy importante, sobre todo desde la época de Marcelo Gallardo, y es por eso que ahora, con su posible llegada a la reserva, con su debut que seguramente se pueda dar en la segunda mitad de este 2023, el jugador debe
estar totalmente preparado. Es una de las máximas joyas de las divisiones inferiores de River, por si no la máxima promesa luego del Diablito Echeverri, más allá de que algunos inclusive por virtudes lo ponen por encima porque Mastantuono es más goleador, hay que decirlo, pero aún así y sin entrar en comparaciones, el futbolista en cuestión deberá estar preparado para los grandes desafíos que se le vienen. Como dije recién, sus cualidades futbolísticas parecen estar hechas a medida de la escuela histórica de River. Es zurdo, formado como clásico enganche, pero con una versatilidad técnica verdaderamente asombrosa como para meterse dentro del área y hasta en algunas circunstancias estar de segunda punta por detrás del referencia de área, o inclusive hasta puede fajarse con los centrales, más allá de que su físico, mirándolo simplemente, no parecería ser así. Tiene una habilidad verdaderamente espectacular, es gambeteador y con una pegada verdaderamente formidable. Por eso, a pesar de no ser delantero, siempre fue el goleador de la categoría 2007. Tras un 2020, era muy joven todavía en aquel entonces, sin competencia por la pandemia o por coronavirus, Mastantuono la rompió en la novena cuando comenzó a jugar en las divisiones juveniles. Aunque su salto se dio al pegar el estirón y aumentar de peso gracias al trabajo integral del millonario y a su disciplina a pesar de su juventud. En una entrevista que dio con el sitio oficial del millonario, dijo que es muy importante ser profesionales las 24 horas, y estamos hablando de un chico que cuando dio esta nota tenía tan solo 15 años, que a lo mejor puede darse algún gusto extra, sobre todo en lo que respecta a su alimentación, que un futbolista ya de primera categoría a lo mejor no puede darse, pero Mastantuono siempre tuvo claro qué es lo que quería hacer de su carrera y por eso hoy brilla en las categorías menores de River. Seguramente antes de formar parte del plantel de la reserva se suma en el corto plazo al selectivo juvenil del millonario y empezará a acercarse a la primera con la conducta, el sacrificio y las virtudes de un jugador con el ADN del más grande que lo distinguieron desde muy chico. En plena adolescencia está a días de convertirse en futbolista profesional y su proyección genera verdaderamente una enorme ilusión. Recordemos que este selectivo que mencioné recién está formado por chicos de la cuarta, quinta y sexta categoría, que son los más próximos antes de llegar a la reserva. Está claro que ahí, desde que llegó Martín de Michelis, se ha formado un grupo de jugadores bastante interesante para que no solamente la primera división se vea nutrida de chicos de las divisiones juveniles dentro de los próximos años, sino también mismo hoy la tercera división formada y manejada por Marcelo el Pichi Escudero, que ha tenido un torneo en la primera mitad del año un tanto irregular, es cierto, porque River daba la impresión de que podía llegar a pelearlo. Terminó cuarto de 28 equipos, es decir, en cuanto a posición, la realidad es que no fue para nada malo, y si a eso le sumamos que durante la competencia tuvo que perder a muchos chicos que formaron parte primero de la sub-20 y después de la sub-17, está claro que en general el rendimiento fue bueno, pero aún así todos dicen, y yo me incluyo, que se podría haber dado un poco más, sobre todo teniendo en cuenta la enorme calidad que tiene el más grande y que es seguramente una de las mayores canteras de todo el mundo, y eso está visto obviamente con la gran cantidad de futbolistas que son transferidos al fútbol europeo por cifras verdaderamente espectaculares y por la gran cantidad de sondeos y ofrecimientos un tanto extraoficiales que llegan normalmente en cada uno de los mercados de pases. Y esta es una de las cuestiones por las cuales Mastantuono tiene que firmar ya su primer contrato profesional. No faltará mucho para que algún conjunto gigante de Europa ponga sus ojos sobre él, y siempre es más fácil negociar si el futbolista ya tiene un vínculo totalmente profesional con River. Como dije anteriormente, y hablando ahora más específicamente de sus comienzos y más allá de dedicarse también al tenis, arrancó cuando tan solo tenía 3 años en River de Azul, donde su papá era el técnico. Viene de una familia muy futbolera y ello lo llevó con el tiempo a inclinarse definitivamente por ese deporte. Hizo la escuelita allí hasta los 11 años, después pasó al Club Cemento, que mencioné también, hasta que le llegó la oportunidad de jugar en el más grande, que fue una linda casualidad empezar en River de Azul y llegar obviamente al auténtico River Plate. Siempre jugó de enganche, más allá de las variantes que mencioné con anterioridad, de poder moverse como media punta y a su vez hasta como centro delantero en algunas oportunidades. Hizo una prueba en la ciudad de Azul y ahí lo invitaron
a jugar en el más grande. Eso fue en el 2017, siguió allí en azul hasta el 2019, estuvo una semana practicando y lo ficharon para jugar en la liga. Su primer partido fue justo en la última jornada y él mismo menciona que se acuerda muy bien porque fue contra Banfield en el River Camp y el equipo salió campeón. Fue una alegría inolvidable para un futbolista que ya podía levantar un título en su primer encuentro luego de llegar al Millonario. A su vez, y como mencioné anteriormente en todo lo que tiene que ver con la parte física, él mismo ha declarado en el sitio oficial del club que lo que más le cuesta es el ritmo de juego, porque a medida que ha avanzado de categoría, los partidos suelen ser mucho más intensos y más tácticos. Cuando era más joven, seguramente ningún jugador del equipo rival le hacía marca personal, y es algo totalmente lógico que entre jugadores de 13-14 años no haya alguien puntual para marcar a otro futbolista de gran relevancia. Sin embargo, a medida que va subiendo de categoría, los entrenadores se van fijando más en estas cuestiones y esto provoca que los mejores futbolistas de cada uno de los equipos sean marcados de manera más sutil y privilegiada que el resto de sus compañeros. Y seguramente cuando le toque jugar en la reserva, o a su vez también si llega a ir a formar parte de la selección argentina en el Mundial Sub-17, todos sepan que hay un futbolista con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros que está jugando dentro del campo, y es muy probable que el resto de los jugadores del equipo rival se pongan un poco más ásperos a la hora de marcarlo, teniendo en cuenta sobre todo que es un futbolista con unas virtudes bárbaras y que cada vez que toca el balón algo casi con seguridad va a pasar. Es un futbolista que de acá a un par de años más se espera que tenga un crecimiento verdaderamente notable en cuanto a lo futbolístico y lo táctico, para que si se le suma todo eso a su calidad individual, finalmente pueda quedar como uno de los mejores jugadores de fútbol argentino. Es cierto, estamos hablando muy prematuramente, recién acaba de cumplir 16 años y ni siquiera se puede hablar de un caso similar al Diablito Echeverri, porque en el caso de Echeverri ya habíamos visto videos de él con 11 años haciendo estragos en un torneo infantil en el fútbol europeo con Mastantuono. Está claro que más allá de lo que ha hecho en las divisiones inferiores de River, que es fantástico, todavía no está en la mira de grandes equipos de Europa, pero como dije, River tiene que firmarle un contrato porque, por ejemplo, si se llega a ir a disputar el Mundial Sub-17, la rompe y no tiene vínculo, para el más grande podría ser un inconveniente muy importante de cara al futuro. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a Franco Mastantuono, claramente es muy complicado hacer un comentario en relación a lo que he visto del futbolista, porque si bien es cierto que he mirado videos de las características del jugador y también de algunos partidos que ha jugado en las divisiones juveniles del más grande, la realidad es que estamos hablando de un chico de 15 años enfrentando a otros chicos de 15 años y es muy complicado dar una opinión concreta de cómo sería un rendimiento ya en la primera división, porque para esto falta bastante. Es verdad que si el jugador es bueno, a mi entender, y esto lo dije también en el caso del Diablito, no habría que esperar un tiempo tan considerable. Con 16 años es lógico que no haga su debut, pero ya el año que viene, cuando cumpla 17, antes de los 18, podría empezar a sumar minutos. No estamos hablando de que tenga que poner el equipo al hombro, ni mucho menos. Estamos hablando de empezar a formar parte del plantel profesional de un chico con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Me parece algo totalmente normal y por eso Mastantuono debe seguir por este camino y cuando le llegue el momento aprovechar las oportunidades que se le presenten. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.